Bienvenidos a un programa más de este proyecto Estados Unidos, México, Mundo, en la línea del México de Morena. Hemos estado repasando historia para rescatar la esencia y poderla conectar al presente para ver si encontramos una constante, ¿verdad? Una línea, una esencia, un núcleo que se pueda identificar a lo largo de la historia de México para poder entonces llegar al México actual, al México de Morena, para poderlo entender mejor. Me da la impresión de que se entiende poco de lo que realmente está pasando en México. Yo diría que es algo histórico, pero desgraciadamente hay muchas voces, muchas opositoras y no se logra captar, entender cómo el presente se conecta con el pasado, qué se pretende lograr, qué tipo de proyecto de gobierno se está llevando a cabo actualmente en México. Y por eso yo pienso que vale la pena repasar historia y rescatar la esencia. Así es que vamos a entrar en materia, como siempre. Si el programa le parece que vale la pena recomendarlo, pues le pediríamos que lo recomiende a sus seres queridos, que lo comparta para que aparezca en su muro y así otros puedan también escucharlo. Quiero repetir que esto es un proyecto, nos dirigimos a cierto lado, no solamente es un esfuerzo educativo, tiene la idea de educar, de renovar, de transformar y, como lo dice la tercera línea de temas, un mundo nuevo, cambiar el mundo. Nos atrevemos a creer en la utopía de cambiar el mundo y para allá vamos a presentar conceptos sobre eso, cómo se mira o se miraría un mundo diferente, ¿verdad? Así es que ojalá que se le prenda la chispa, se le motive, se empodere, le llame la atención para que juntos podamos trabajar para un mundo mejor. Muy bien, pues vamos entonces a entrar en materia. Tenemos mucho que cubrir hoy. Todavía estamos en la reforma, la segunda transformación de México. Hoy vamos a entrar mucho más de lleno sobre Benito Juárez García. El programa anterior miramos antes de su nacimiento hasta que llega a la presidencia. Hoy vamos a enfocarnos en lo que hace ya como presidente en su administración, todo lo que tuvo que lograr y obviamente pues en la historia se le reconoce como el benemérito de las Américas y sobre las reformas que trajo a las leyes del país de México. Así es que vamos a cubrir mucho hoy. Lo invitamos pues a que nos acompañe. Muy bien. De nuevo, estamos viendo vida y contribuciones de Benito Juárez relacionada con la reforma. Juárez es ya ahora presidente y vamos a ver su administración. Va a ser muy importante entender el contexto en el que gobierna Benito Juárez García. Inglaterra y Francia avanzan hacia la segunda revolución industrial y se disputan las materias primas y los mercados de los países latinoamericanos reciben independizados de España, ¿verdad? Se disputan las materias primas y los mercados de los países latinoamericanos reciben independizados de España. El capital financiero inicia globalización. En México, el erario está agotado por la inestabilidad de sus gobiernos y caudillos desde su nacimiento como país, por el costo de la guerra de Texas, por el costo de la guerra de Texas y pérdida de más de la mitad del territorio provocado por la invasión de Estados Unidos, 3 años de guerra de la Reforma y por el creciente endeudamiento interior y exterior al grado de que para 1861 carece de recursos para cumplir los onerosos compromisos contraídos. Así es que es importante entender el contexto en el que va ahora a gobernar Benito Juárez. Nada fácil para nada, ¿verdad? Creo que usted lo reconoce. En este contexto, por segunda vez, la primera fue la Guerra de los Pasteles en 1838, ya hablaremos un poco más de ahí, fue por un reclamo por daños a pastelería de un francés. ¿Qué le parece? Pero bien, en este contexto, por segunda vez, Francia intentó hacerse pagar deudas exorbitantes y convertir a México en base para imponer otros protectorados en Centro y Sudamérica. En 1854, el conde francés Gastón de Rausset Boulbon había fracasado en su intento de crear un nuevo país con los estados de Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua. Ahora Napoleón III buscaba crear una liga latina con tierras mediterráneas y las ex colonias españolas y portuguesas. Pretendían construir un baluarte monárquico y católico. Importantísimo entender lo que está pasando en este contexto. Pretendían construir un baluarte monárquico y católico. Fíjese bien para qué. Para contrarrestar la influencia norteamericana anglosajona, republicana y protestante católico. Entendamos muy bien lo que está pasando ahí y México estaba como esa carne de una hamburguesa en la que los dos panes, que son los franceses y otros imperios, y Estados Unidos están uno a un lado y el otro al otro. Entonces es importantísimo entender lo que está viviendo México y lo que está viviendo Benito Juárez García en su administración. Estados Unidos estaba en vísperas de una guerra civil. De nuevo, el contexto es importante, ¿verdad? De una guerra civil que al estallar en 1861 los distraería de ejercer su influencia sobre el resto de América. Imagínense la historia, cómo en cierta manera México le favorece para que se mantuviera distraído Estados Unidos con su propia guerra civil, ¿verdad? Los distraería de ejercer su influencia sobre el resto de América y solo después de 1865 podrán de nuevo hacer valer su doctrina Monroe y su destino manifiesto.
importantísimo. Estos contextos son de veras muy, muy valiosos. Muy bien, vamos a ver qué fue la Guerra de los Pasteles. Con la excusa de un agravio a una panadería francesa por parte de los oficiales mexicanos durante una fiesta en la Ciudad de México, buscaban los franceses privilegios comerciales y no estaban satisfechos con las relaciones comerciales con México. Francia intervino en México por primera vez. El conflicto comenzó con un bloqueo francés de los puertos de Veracruz y Tampico, bombardearon la fortaleza de San Juan de Ulúa frente a Veracruz. Al final, México cedió y pagó una indemnización de 600,000 pesos a Francia y puso fin a la intervención francesa. Esa guerra afectó la percepción de las relaciones internacionales y la identidad nacional mexicana. Eso fue la Guerra de los Pasteles, para que se dé una idea. Excusas, excusas, ¿verdad? Nosotros entendemos bien lo que está sucediendo, como lo hemos ya demostrado por el contexto en el que se está viviendo todo esto. Hablemos un poco de la Guerra Civil de Estados Unidos de 1861 a 1865, la Guerra de Secesión, donde un grupo de países quieren dejar de ser parte de Estados Unidos. ¿Qué le parece? La Unión, el norte, se refería a este grupo de estados llamados la Unión, que es el norte, que decía no a la esclavitud, contra la Confederación, que es el sur, a favor de la esclavitud. Y esto es obviamente por la cuestión de la esclavitud y los derechos de los estados. Unos se creían, los conferencistas, confederacionistas, digamos, querían asumir su autoridad como estados independientes. La elección de Abraham Lincoln, un republicano opuesto a la esclavitud, en 1860, fue un detonante de la secesión del sur. La Unión bloqueó, o sea, los estados del norte, los puertos confederados, tomó control del río Mississippi y aisló al sur. Tras 4 años de guerra, el general confederado Robert E. Lee se rindió ante el general de la Unión, Ulysses S. Grant. Murieron cientos de miles y la nación sufrió una profunda herida. Se abolió la esclavitud a través de la 13ª enmienda a la Constitución, aunque las tensiones raciales persistieron durante décadas. Esa fue entonces la guerra civil, trayendo contexto, ¿verdad? Porque es importantísimo saber qué es lo que se está moviendo en otras partes. Ahora vamos a hablar un poquito de la doctrina Monroe, porque se va a hablar mucho, estoy seguro que la habrá escuchado usted, y también del destino manifiesto. Doctrina Monroe por el presidente James Monroe. Son dos conceptos importantes relacionados con la expansión de Estados Unidos y su papel en el continente americano. Con el primero, es decir, la doctrina Monroe, Estados Unidos buscaba proteger la región de la intervención europea. Aquí estamos hablando, hay otro concepto relacionado aquí que dice América para los americanos. Es decir, Estados Unidos determinó que no iba a permitir que los europeos vinieran a ni siquiera asomarse para acá, para Latinoamérica. Y de ahí viene la doctrina Monroe. Hasta habla de que Sudamérica, Centroamérica y México son el patio trasero de Estados Unidos. Considérelo, así nos ven estas personas especiales, ¿verdad? Bajo la idea de una misión divina. Voy a volver otra vez con el segundo, perdón. Con el primero, Estados Unidos buscaba proteger la región de la intervención europea, y con el segundo, es decir, con el destino manifiesto, escuche, justificaba su expansión territorial bajo la idea de una misión divina. Se convencieron de que la cultura y las instituciones estadounidenses eran superiores y debían ser difundidas. Estaban asociados con el nacionalismo estadounidense y el deseo de extender la democracia y el republicanismo. Pues ahí tiene usted lo que es la doctrina Monroe y el destino manifiesto, que hasta el siglo XXI, año 2025, todavía sigue eso vivito y coleando. Al buen entendedor, pocas palabras. México tenía entre 7 y 8 millones de habitantes, estaba dividido. Los gobiernos de Colima, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Veracruz y Zacatecas apoyan a Juárez. La mayoría del ejército y el clero apoyan a Zuloaga, quien era reconocido por gobiernos extranjeros. El Estado era pobre, financiado por impuestos que pocos pagan y por tarifas aduanales que se esfuerza en cobrar, perdón. La iglesia rica, agiotista y arrendadora de la mayor parte de las tierras de cultivo había aumentado su poder con su participación en la independencia y financia movimientos contra todo gobierno que amenaza sus privilegios. Pues ahí tiene usted contra qué estaba luchando Benito Juárez. Con elementos populares, Juárez organiza su ejército y emprende la guerra de reforma contra los conservadores, 1858 a 1861. Se enfrenta a Miramón, quien en 1859 sustituye a Zuloaga. Recordemos que cuando hablamos de la reforma hubo una guerra. No solamente debemos pensar en las leyes que se establecieron, sino que fue una guerra. La mayoría, obviamente, guerra civil entre mexicanos. La mayoría del cuerpo diplomático, especialmente los embajadores de Inglaterra, Francia y España, apoyan ¿a quién?
a los reaccionarios, es decir, a los opositores de los liberales, de quien pues Juárez era un líder, ¿verdad? Juárez se repliega a Guanajuato, pasa a Guadalajara y Guillermo Prieto lo salva de ser muerto por la soldadesca sublevada con el grito: los valientes no asesinan. Entonces de ahí continúa a Manzanillo, a Panamá, La Habana, Nueva Orleans y Veracruz. Ahí lo respalda el gobernador Manuel Gutiérrez Zamora. Todo esto le toca ahora a Benito Juárez. Estuvo él participando activamente, guiando los esfuerzos de la guerra de reforma. No fue cualquier cosa y no por nada Andrés Manuel López Obrador dice que Benito Juárez es el mejor presidente de México. Desde el fuerte de San Juan de Ulúa, el 12 de julio de 1859, expide la ley de nacionalización de los bienes del clero regular y secular para despojarlo de su riqueza y acabar con la fuente de financiamiento de las rebeliones conservadoras. No olvidemos que aquí se están luchando los liberales contra los conservadores. Esto fue la primera reforma agraria de México. El 23 de julio siguiente, la ley sobre el matrimonio civil y el día 28 del mismo mes, la ley del registro civil. Estas leyes, las anteriores, leyes Juárez, la Fragua y Lerdo, y la ley de libertad de cultos, que se expediría más tarde, o sea, el 4 de diciembre de 1860, integran las principales leyes de reforma. Melchor Ocampo consigue que Estados Unidos reconozca el gobierno juarista. Ahí tiene usted, los conservadores están apoyados, digamos, por España, Inglaterra, Francia, mientras que acá Juárez, a través de Melchor Ocampo, busca el reconocimiento de ¿quién? De Estados Unidos. Dice acá, y aparte de que consigue que le reconozca el gobierno de Juárez, negocia el tratado McLean-Ocampo. Vamos a ver qué es este tratado. Que hubiese, escuche bien, que hubiese entregado a muchas libertades a Estados Unidos en México. No fue ratificado, afortunadamente, ni por Estados Unidos ni Juárez. Aquí vamos a hablar un poquito de este tratado, a ver de qué se trataba. En 1859, Melchor Ocampo obtiene el reconocimiento del gobierno juarista por Estados Unidos y para recibir empréstitos, o sea, garantías, negocia el tratado denominado McLean-Ocampo, que no ratifica el Congreso de Estados Unidos ni el propio Juárez. ¿Por qué? Porque concedía 3 vías de paso por territorio mexicano a los norteamericanos. El tratado tenía antecedentes en el Tratado de Gadsden o de la Mesilla, por la cual Santa Ana había vendido a Estados Unidos más de 100,000 kilómetros cuadrados de territorio mexicano, además de dar libre tránsito, este tratado, a los buques norteamericanos por el Golfo de California y conceder a Estados Unidos libre paso de personas y mercancías por el Istmo de Tehuantepec. Mucho es lo que pedían en este tratado los estadounidenses, no se ratificó, mucho menos lo iba a hacer Juárez. Muy bien, los conservadores firman otro tratado. Recordemos que en todo este, vamos a llamarle caos, en el que México estaba sumido después de la independencia, en el que estaba viendo qué forma de gobierno quería, estaban los liberales, estaban los conservadores, había en ocasiones, y casi siempre diría yo, 2 gobiernos, imagínese usted. Bien, los conservadores firman el tratado Mont-Almonte, que reconocía cuantiosas deudas dudosas y contrataron préstamos muy onerosos con el banco suizo Jean Baptiste Hecker banquero suizo, para financiar a su ejército. Imagínense usted lo que está sucediendo en esta época, muy, muy difícil. Dada la legalidad del gobierno de Juárez, en la punta de Antón Lizardo, el 6 de marzo de 1860, barcos norteamericanos al mando del almirante Turner impiden por piratería el arribo a Veracruz de 2 buques conservadores que trataban de bloquear el puerto y cercar a los liberales ya sitiados por tierra, acto que sería declarado ilegal por los tribunales norteamericanos. Así, las fuerzas liberales logran recuperarse y derrotar a los conservadores en Guadalajara y Calpulalpan, que quiero pensar, Miramón escapa al exilio. Imagínense todo lo que está pasando. Hay involucramiento externo y eso es una parte que al analizar, al estudiar, al prepararme yo para este tema, ¿hasta cuándo México dejará de estar presionado bajo la influencia de estos imperios? Qué doloroso y al mismo tiempo cómo molesta, qué molestoso este asunto, pero es la realidad. Ese es el México en el que nacimos mucho y el que tenemos, el que heredamos. Muy bien, al vencer la causa liberal, Juárez regresa a la capital y es electo presidente constitucional en 1861, decreta nuevos ordenamientos, a saber, libertad de imprenta, secularización de hospitales e instituciones de beneficencia, reglamentación de la institución pública, que junto con las anteriores leyes de reforma constituyen la revolución cultural más trascendente del siglo XIX mexicano. Ese es Juárez.
Además, elimina las alcabalas, que eran impuestos por transferencias de bienes que obstaculizan el desarrollo de la economía, aunque la medida no pudo sostenerse por la guerra contra los franceses. Ordena la expulsión del representante papal, Luis Clementi, y de los embajadores de Guatemala y de España. ¿Por qué? Porque habían apoyado a los conservadores. Señala Juárez ante el Congreso, cita: en cuanto a la expulsión del delegado apostólico, no hay en ella ni cuestión diplomática ni ataque a la libertad religiosa. Con el gobierno temporal de Roma, la República conserva las mismas relaciones que con las otras potencias y las leyes que aseguran la libertad de cultos no se oponen a que los católicos residentes en el país mantengan libres relaciones con el jefe de su religión, pero solo en lo espiritual. Este es el verdadero sentido de lo que se llama la separación de la iglesia y el Estado. Juárez nunca estuvo en contra de la fe, digamos, de los católicos o de cualquier otra fe, simplemente quería separar la influencia, que en la mayoría no era buena, que la iglesia católica tenía con el gobierno. Seguimos. También Juárez adopta el sistema métrico decimal. Aquí él ya es presidente, no olvidemos. Enfrenta las gavillas terroristas a que se condujo el ejército conservador, que hostilizan a las fuerzas liberales y asesinan a sus personajes destacados como Leandro Valle, Melchor Ocampo y Santos Degollado. Va a ser muy difícil ver que esos esfuerzos liberales asesinen, a no ser que sea pues parte de una guerra que ya están, digamos, trenzados los dos, pero así por así, no. Pero sí, del otro lado, los conservadores sí tienen esa tendencia a matar líderes de izquierda. Creo que en otros países igual está más que comprobado. Asimismo, trata de conciliar los conflictos entre los propios liberales. Había conflictos entre los propios liberales que ocasionan renuncias e inestabilidad en el gobierno, al grado de que 55 diputados piden su renuncia contra solo 61 que lo apoyan. También lucha contra la desobediencia civil a que convoca el clero y miles de campesinos que asusan los conservadores a cometer acciones depredadoras. Hay mucha oposición, mucha oposición, países extranjeros, mismos mexicanos y sobre todo la iglesia que tiene tanto feligrés, tanto adepto y tanto poder, tanta influencia. Entonces no era poca cosa a lo que se enfrentaba Benito Juárez García. La nacionalización de los bienes eclesiásticos no rinde los resultados esperados y tampoco las medidas presupuestales o la acuñación de 200,000 pesos en monedas de cobre. La economía está paralizada, 2,000 empleados públicos y 25,000 soldados exigen sus salarios. Otro problema, el económico. Se ve obligado, escuche, a suspender por 2 años el pago de la deuda externa el 17 de julio de 1861. ¿Con quién? Con Londres y convenciones extranjeras. Juárez señala en una carta enviada al ministro de México ante Francia e Inglaterra que, cita, salvar a la sociedad y reorganizar nuestra hacienda para poder satisfacer más adelante a nuestros compromisos con la debida religiosidad es el objeto que nos ha guiado a decretar la suspensión. Así es que tiene usted la razón, la carta en la que explica por qué estaba suspendiendo los pagos. Pero mire lo que pasa. México había dejado de pagar la deuda pública exterior en 1827, 32, 38, 46, 47 y 1854, sin consecuencias graves. Pero esta vez los acreedores, España, Francia e Inglaterra, unidos por la Convención de Londres del 31 de octubre de 1861, responden a la suspensión con el bloqueo militar del puerto de Veracruz. Carlos Marx escribe en el New York Tribune que esta intervención tripartita es, cita, una de las más monstruosas empresas jamás registradas en los anales de la historia internacional. Imagínense lo que iban a hacer estas tres naciones, que hasta a Carlos Marx lo llevó a hacer este comentario. Abraham Lincoln, y aquí viene otra importante intervención, si usted quiere. Abraham Lincoln, en plena guerra civil, advierte a los 3 comandantes de las fuerzas invasoras, cita, un monarca extranjero implantado en tierra mexicana, en presencia de fuerzas navales y militares, constituye un insulto a la forma republicana de gobierno, que es la más difundida en el continente americano, e implicaría más bien el principio que el final de una revolución en México. Y sigue Lincoln, Estados Unidos brindará respaldo a la República Hermana y a favor de la liberación del continente de todo control europeo. América para los americanos, esto es lo que significa. Y también, obviamente, la doctrina Monroe, que es lo mismo, como ha sido la principal característica de la historia americana en el pasado siglo. Ahí tiene usted Estados Unidos interviniendo a través de Abraham Lincoln para frenar a estos países que venían prácticamente a invadir a México.
Juárez se ve obligado a autorizar el desembarco condicionado de tropas extranjeras en diciembre de 1861, pero el 25 de enero del año siguiente expide una ley que establece la pena de muerte para los extranjeros invasores del territorio nacional y para los mexicanos que auxilien a sus tropas. Aquí hay que resaltar algo. La soberanía de México es algo que se sigue peleando y no hay ninguna confianza en dejar espacios, digamos, para que entre por alguna razón Estados Unidos. La seguimos viendo, la vimos con Andrés Manuel López Obrador, con Claudia Sheinbaum. Esto es algo importantísimo que muchas veces a los conservadores no parece importarles. En febrero siguiente, Manuel Doblado logra negociar los términos de la deuda con España e Inglaterra mediante los tratados de Soledad y los barcos españoles, y los ingleses se dan por satisfechos y regresan a sus respectivos países. Juárez no logra parar las ambiciones francesas, sin embargo, estimuladas por el financiero Hecker y su socio, el duque de Morny, medio hermano de Napoleón III. La deuda pública legítima de México con Francia no era mucha y había disposición de pagarla. La intervención se sustentaba en los fraudulentos bonos Hecker. Manuel Paino, negociador de la deuda, señala, cita, se nota la injusticia que envuelve la presencia de las armas francesas en nuestro país cuando Francia es la nación con quien mejor ha cumplido México y con quien tiene las más vivas simpatías. Aquí toca hacer un comentario breve. Por eso cuando viene después Porfirio Díaz en el Porfiriato, o se nota, se resalta esa relación de México con Francia, pero sobremanera. Así es que ahí está ese comentario. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Decidido a instaurar una monarquía católica. Aquí hay que resaltar otra vez, Francia católica, Estados Unidos protestante. Muy importante traer eso en la memoria histórica, ese conflicto de España de Francia contra Estados Unidos protestante católico, entre otras cosas. Claro, está lo económico también, ¿verdad? Decidido a instaurar una monarquía católica, el conde Alphonse Dubois de Saligny ordena que 600 efectivos del ejército francés, bien armados y pertrechados, inicien su avance hacia la capital del país el 17 de abril de 1862 en reclamo de 12 millones de pesos por concepto de indemnización por hechos cometidos contra los súbditos franceses, la ejecución de los contratos convenidos por Miramón con Hecker y el derecho a intervenir en el sistema judicial, a ocupar el territorio y a establecer aranceles en las aduanas mexicanas entre las principales demandas. Eso es lo que estaban demandando. Con ellos marcha Juan Nepomuceno Almonte. Imagínense usted, con ellos, con los franceses que ya tenían rato en Veracruz y ahora marchan hacia la Ciudad de México, Juan Nepomuceno Almonte, general mexicano, conservador, hijo de Morelos. Imagínense usted que un hijo de Morelos ahora cambia, por decir así, de bando y está acompañando a los invasores. Juárez decreta una amnistía a los militares conservadores y autoriza la formación de guerrillas. No olvidemos que el ejército estaba con los conservadores. La formación de guerrillas en todo el territorio nacional. Fíjense cómo va a hacerle frente a esta invasión, las cuales en los siguientes años impedirán el control militar del país por los invasores y desgastarían a las tropas francesas sin que éstas nunca puedan vencerlas. Esa es la estrategia de Benito Juárez García. Los ejércitos franceses son derrotados en la batalla de Puebla el 5 de mayo siguiente, detienen su avance casi un año, pero el 31 de mayo de 1863 toman la capital mexicana y nombran una asamblea de notables que en realidad manda el general Elie Frédéric Forey y después el mariscal Achilles Bazaine. Juárez ordena la expatriación de extranjeros involucrados en la intervención francesa en México, entre ellos Hecker. Además, reorganiza al ejército republicano para hacer frente a la ocupación extranjera. Forey sustituye al general Lorences en el mando de las tropas expedicionarias francesas. A partir de entonces, durante 5 años, Juárez ejerce un gobierno trashumante. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de las vicisitudes de la guerra, o sea, en diferentes lugares. Traslada a San Luis Potosí, a Monterrey, a Saltillo, Chihuahua y Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez. Sucesivamente se traslada su gobierno. Desde esos lugares dirige la acción militar de los ejércitos republicanos. Del norte con Mariano Escobedo, de occidente con Ramón Corona y de oriente con Porfirio Díaz. Y aquí vemos ahora a este personaje, Porfirio Díaz, sumado a los esfuerzos liberales de Benito Juárez. Él era obviamente un general. También enfrenta la rebelión del general Jesús González Ortega, presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien con el argumento de que el periodo de Juárez ha concluido el 30 de noviembre de 1864, reclama para sí
la presidencia de la República. Sin embargo, la mayoría de los jefes militares aceptan que Juárez siga ocupando el poder ejecutivo hasta que puedan realizarse nuevas elecciones. En abril de 1864, los conservadores negocian en Miramar la llegada de un emperador apoyado por las bayonetas francesas. Nos referimos a Fernando Maximiliano de Habsburgo, quien llega a México el 28 de mayo siguiente. Napoleón III ve en México la sede de un gran imperio latino, aprovechando la Guerra Civil Norteamericana iniciada el 12 de abril de 1861 y así liquidar el expansionismo yanqui en América, a favor del colonialismo francés, cuyo principal campo de operaciones hasta entonces había sido África y Asia. Esos eran los planes. Viene otro ataque, ¿verdad? Maximiliano invita a Juárez a unirse a su imperio. Qué interesante. Pero Juárez rechaza la propuesta y dice, soy el llamado a mantener la integridad nacional, la soberanía y la independencia. Los traidores de mi patria se presentaron en comisión para ofrecerle la corona de México. Es dado al hombre atacar los derechos ajenos, apoderarse de sus bienes, intentar contra la vida de los que defienden su nacionalidad, hacer de sus virtudes un crimen y de los vicios propios una virtud. Pero hay una cosa que está fuera del alcance de la perversidad y es el fallo tremendo de la historia. Ella nos juzgará. Eso es lo que dijo Juárez. Ante la imposibilidad de un acuerdo, Maximiliano dicta medidas crueles contra los juaristas, como la ley marcial del 3 de octubre de 1865, que autoriza juicio sumario y muerte inmediata para quienes sirvieran a la causa republicana. Ahí tiene. El ejército francés toma casi todas las capitales de los estados, con lo cual dispersa e inmoviliza sus fuerzas. Los liberales se agrupan en 5 divisiones para atacar al invasor y organizar la resistencia popular. Confesará Juárez unos años después. A veces, cuando me rodeaba la defección como resultado de aplastantes reveses, mi espíritu se sentía profundamente deprimido. Pero inmediatamente reaccionaba, recordando aquel verso inmortal del más grande de los poetas: ninguno ha caído si uno solo permanece de pie. Entonces, más que nunca, me resolvía yo a llevar hasta el fin la lucha despiadada y misericordia por la expulsión del intruso. Palabras de Benito Juárez. ¿Qué le parece? Cuando Maximiliano adopta algunas de las leyes de reforma, imagínense lo que anda haciendo este tipo. Juárez escribe a sus generales: aunque las adoptara todas, jamás conseguiría nuestra sumisión, porque nosotros ante todo defenderemos la independencia y la dignidad de nuestra patria. Y mientras un extranjero intervenga en sus bayonetas, con sus bayonetas, en nuestros negocios y quiera imponernos su despótica voluntad, como lo intenta Maximiliano, jamás consentiremos en su dominación. Le haremos la guerra a muerte y rechazaremos todas sus ofertas, aun cuando haga milagros. Este es Benito Juárez. Impresionante. Al contrario de lo acontecido durante la invasión norteamericana, que enfrentó a 2 ejércitos profesionales sin la participación popular, Juárez logra extender la guerra a todo el país. Fíjese la estrategia: organizar guerrillas que hostigan permanentemente a los franceses y movilizar la resistencia popular. O sea, la gente, el pueblo se levantó. Años más tarde, recordará su estrategia para vencer al francés con estas palabras: no grandes cuerpos de tropas que se mueven con lentitud, que es difícil alimentar en un país devastado y que se desmoralizan fácilmente después de un descalabro, sino cuerpos de 10, de 15 o 30,000 hombres a lo más, ligados por columnas volantes a fin de que puedan prestarse ayuda con rapidez si fuera necesario. Hostigando al enemigo de día y de noche, exterminando a sus hombres, aislándolos y destruyendo a sus convoyes, no dándoles ni reposo, ni sueño, ni provisiones, ni municiones, desgastándolo poco a poco en todo el país ocupado y finalmente obligándolo a capitular, prisionero de sus conquistas, o a salvar los destrozados restos de sus fuerzas mediante una retirada rápida. Siguieron 3 años de guerra cruenta, 3 años de guerra cruenta, en la que el mismo Juárez está a punto de caer prisionero en Zacatecas y tiene que huir a caballo, no siendo buen jinete. Seguimos. El imperio comienza su paulatino deterioro por el desencanto de los conservadores que, habiendo soñado con el retorno de la colonia, se enfrentan al liberalismo de los empoderados. ¿Qué le parece? Por los conflictos internos de Maximiliano con el mando militar francés y con el clero. Por el creciente retiro, voy a leer un poco de nuevo la última frase porque creo que no lo leí bien. Muy bien.
El imperio comienza su paulatino deterioro por el desencanto de los conservadores que, habiendo soñado con el retorno de la colonia, se enfrentan al liberalismo de los emperadores, el liberalismo de los emperadores, por los conflictos internos de Maximiliano con el mando militar francés y con el clero, por el creciente retiro de tropas extranjeras y por el desinterés de Napoleón III, más preocupado por la inminente guerra con Prusia, que ya había derrotado a Austria, y por el triunfo de Lincoln en Estados Unidos en 1865, a quien Juárez había autorizado el cruce de tropas yanquis por territorio mexicano para que combatieran a los confederados. En contraste, las fuerzas republicanas alientan el espíritu de resistencia al invasor y, salvo el disgusto de algunos liberales porque Juárez, habiendo terminado su periodo, no deja el cargo o convoca a elecciones, se mantienen unidos y ocupan cada día nuevos territorios. Asimismo, terminada la Guerra Civil Norteamericana, el gobierno juarista obtiene nuevos préstamos y apoyo diplomático de ese país para impedir nuevos envíos de tropas austriacas. Ahí tiene usted lo que también decía Andrés Manuel López Obrador, de que Juárez y Lincoln se entendieran, ¿verdad? Obviamente con ciertas reservas, ¿verdad? El 11 de marzo de 1867 sale de México el último contingente de tropas francesas. Norma Subirán Escoto, la resistencia republicana en las entidades federativas de México, considera importante corregir la visión. Imagínense, hay una visión aquí importantísima. Esto es un punto importantísimo. Considera importante corregir la visión concerniente a las versiones que remiten el fin del Segundo Imperio a los conflictos entre Francia y Estados Unidos, o sea, tratando de restarle crédito a los esfuerzos del pueblo mexicano, o a las condiciones que apremiaban a Francia para retirar su ejército. Esta percepción ha minimizado la importancia de las acciones nacionales que impidieron la consolidación del Segundo Imperio mexicano. La decisión de Estados Unidos de apoyar a Benito Juárez contra el imperio fue posible porque el mandatario estaba ahí, secundado por los republicanos en lucha por todo el territorio, ya que en todas las entidades federativas, en la medida de lo posible, gobiernos y ciudadanos republicanos organizaron juntas patrióticas y operaron una red de resistencia al imperio y de apoyo a Benito Juárez, sin los cuales no hubiese sido posible derrotar la invasión extranjera de más duración y más penetración territorial que registre la historia de México. Tremendo, como había otra versión que le restaba crédito al esfuerzo del pueblo, pero aquí corrigen con bastante, digamos, justicia los verdaderos elementos que lograron que México no permitiera que se establecieran los franceses en México. Por fin, el 15 de mayo siguiente se rinde Maximiliano en Querétaro y finaliza el Segundo Imperio mexicano, cuyo sostén principal fueron las bayonetas francesas. Según Gustave Niox, se cita aquí, el ejército de ocupación constó de 38,493 hombres, 5,274 caballos y 26,000 toneladas de material bélico, más la tripulación de 60 navíos integrada por 17,751 hombres que efectuaron 76 viajes transoceánicos. Con nada se enfrentó el pueblo de México. ¿Qué les parece? Haciendo un promedio, se puede considerar que había siempre, en un momento determinado, entre 25,000 y 28,000 hombres en México. Murieron en México 11,000 soldados extranjeros, aproximadamente 8 por día. El costo de la imposición del imperio le costó a Francia 1,500 millones de francos. Maximiliano entonces es sometido a juicio y condenado a muerte el 14 de junio siguiente. Juárez se niega a perdonar la vida a Maximiliano, a pesar de que intelectuales mexicanos y extranjeros se lo piden. Responde que aplica con ese acto la ley del 25 de enero de 1862 y que no ha sido él, sino el pueblo a través de las instituciones republicanas, quienes lo han ordenado a la pena, lo han condenado a la pena máxima. Dice a los defensores de Maximiliano después del juicio: al cumplir ustedes el encargo de defensores, han padecido mucho por la inflexibilidad del gobierno. Hoy no pueden comprender la necesidad de ella, ni la justicia que la apoya. Al tiempo está reservado apreciarla. Maximiliano es fusilado el 19 de junio siguiente en el Cerro de las Campanas, Querétaro. El 15 de julio siguiente, Juárez restablece los poderes federales en la Ciudad de México. Al día siguiente, la capital lo recibe con verdadero júbilo y él lanza una proclama a la nación: mexicanos, hemos alcanzado el mayor bien que podíamos desear, siendo consumada por segunda vez la independencia de nuestra patria. Entre las naciones, como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. El triunfo de Juárez significa la victoria del Estado laico frente a la Iglesia.
el poder civil sobre el militar, el poder del liberalismo contra el conservadurismo, del derecho frente a la rebelión y de la independencia sobre la invasión extranjera. En agosto del mismo año de 1867, en sistema electoral indirecto, en el que el ciudadano vota por un elector para integrar una junta electoral de un distrito, la cual a su vez vota por un candidato, Juárez, con 7.422 votos, gana los comicios. ¿A quién? A Porfirio Díaz, con 2.709 votos. Ahí tiene usted entonces el tema de hoy, un poco largo, pero creo que vale la pena repasar con lujo de detalles lo que tuvo que pasar Benito Juárez García, el benemérito de las Américas, y por qué muchos lo consideran el mejor presidente de México. Pues ahí tiene usted, pásela muy bien, lo vamos a esperar entonces en el próximo programa. Hasta entonces.